Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Durante todo este tiempo en el que Joe Biden ha estado gobernando los Estados Unidos, se han ido generando algunos temores sobre las facultades de Biden como presidente de los Estados Unidos. Recordemos que Biden es un hombre ya cercano a los 80 años, que luego de una larga trayectoria política de más de 50 años trabajando en el servicio público en los Estados Unidos, pues logró alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Me atrevo a decir que Biden ha sido de los presidentes norteamericanos quizás el que más largo recorrido ha hecho para llegar hasta la máxima posición en los Estados Unidos, hacia la presidencia de los Estados Unidos, para ser el hombre más poderoso del mundo, porque eso es real y efectivamente el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso sobre la tierra, porque está al frente, al menos por 4 años, por un máximo de 8, de la principal potencia económica, de la principal potencia militar y la principal potencia tecnológica del mundo. Y lógicamente el país con mayor influencia cultural también alrededor de todo el globo. Quizás Estados Unidos es, en términos culturales, el primer gran imperio realmente global, porque imperios tan emblemáticos como el Imperio Romano o el Imperio Británico, por ejemplo, tuvieron un impacto cultural, quiero decir, en el marco de sus fronteras más cercanas. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, el impacto cultural alcanza a toda la humanidad. Y cuando hablo de la palabra imperio para referirme a los Estados Unidos, no lo hago desde el punto de vista de la connotación negativa de la palabra, de esa carga negativa que tiene la palabra imperio, sino lo hago desde el punto de vista más bien de la carga histórica que tiene la palabra imperio para referirse a una nación que ha logrado predominar en distintos ámbitos durante un tiempo determinado. Y ese ha sido el caso de los Estados Unidos, cuya influencia en el mundo data de todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos compartió ese peso específico en el mundo con Inglaterra, con Alemania en cierto sentido. Luego de la Segunda Guerra Mundial comparte ese peso específico, esa influencia en el mundo con la Unión Soviética, pero desde 1989 hasta la fecha, el impacto cultural de los Estados Unidos para mí es monopolizante, porque si bien es cierto que países como Rusia y China empiezan a tener una gran influencia tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, en el orden cultural se quedan cortos ante los Estados Unidos. El impacto cultural de los Estados Unidos incluso rebasa al europeo, que fue el centro de todo el conocimiento del mundo hasta la Primera Guerra Mundial, yo pudiera decir. Ya a partir de ahí, pues el impacto cultural en el mundo lo traza los Estados Unidos. Pero este no es un comentario para analizar esa parte. Quise hacer esta pequeña digresión para afianzar un poco mis palabras. A lo que me refiero es, volviendo a la ventana de Biden, es que Biden ha sido para mí quizás el presidente de los Estados Unidos que ha hecho el recorrido más largo desde el punto de vista de la administración para ganarse la categoría de primer mandatario de Estados Unidos. Una carrera dilatadísima que incluso llegó a la presidencia de los Estados Unidos ya cuando muchos pensaban que el hombre había culminado, que había llegado a su tope, que había llegado a la cima. Biden fue legislador, fue senador durante un tiempo importante. Luego entonces fue vicepresidente de Barack Obama, luego de haber sido precandidato presidencial en una candidatura que no logró mayor impacto,
que incluso solo llegó al supermartes en las primarias, pues Barack Obama sorprendió al mundo escogiéndole como candidato vicepresidencial. En el momento en que Obama escoge a Biden como candidato vicepresidencial, se hablaba mucho de la posibilidad de que él pudiera llevar a Caroline Kennedy como vicepresidenta. Sin embargo, sorprende al mundo en ese momento y escoge a un candidato marginal que compitió con él, Biden, en el año 2008, en las primarias del 2008, las históricas primarias del 2008. Y entonces Obama escoge a Biden básicamente pensando en que allí tiene una experiencia importante, y además hasta ese momento Biden tenía fama de ser un hombre duro, de ser un hombre que no barajaba pleitos, para decirlo en el ámbito más latinoamericanista del término. Sin embargo, Biden fue poco a poco transformando su perfil en la vicepresidencia de Obama y creó una sinergia con él que creo también que desde aquella sinergia dada entre Bush y Cheney en el año 2004, no ha habido otra similar a la que hicieron Obama y Biden entre 2008 y 2016, que le tocó gobernar. De hecho, se pensó mucho que Biden iba a ser precandidato presidencial en el año 2016. Sin embargo, él se reservó, decidió no postularse, porque quizás, y sin él quizás, había en el seno del Partido Demócrata la decisión de llevar a Hillary Clinton como candidata presidencial en ese momento, porque se pensaba que luego de una muy buena gestión de Barack Obama, el paso de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos era una cuestión de mero trámite, sobre todo porque en el Partido Republicano, pues los potenciales candidatos allí se habían desplomado ante el avance de Donald Trump, que en ese momento se pensaba que no iba a tener posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, como todos sabemos, la política tiene sus bemoles, la política tiene sus giros, sus plot twists. Entonces, en ese sentido, Biden se reserva, y más bien que se reserva, uno pensó que ya él había dado por descontado la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos, es decir, que la había eliminado de su vida, porque ya era un hombre, estamos hablando de 2016, ya era un hombre en la séptima década de su vida, y obviamente que ya había llegado a ser vicepresidente de los Estados Unidos, pues uno pensaba que él no iba a postularse. Sin embargo, en el año 2020 se dan una serie de situaciones que obligan a Biden a presentarse como candidato presidencial para esas elecciones. Y contra todo pronóstico, porque hay que decir que su candidatura fue una candidatura con muchas debilidades. Quizás en el ámbito interno pudo ganar porque todo el aparato partidario decidió asumirle en un momento en el que Bernie Sanders venía tomando un gran empuje. Y se pensaba que con un candidato polarizante como Bernie Sanders, las posibilidades ante Trump iban a disminuir. Sin embargo, Biden, aún con todas las debilidades que tuvo, consiguió la candidatura, y además tuvo en el camino la aparición de la pandemia, porque hay que decirlo todo, hasta la aparición de la pandemia también parecía indicar que Trump iba a conseguir la reelección de una manera fácil. De hecho, y hay que también ponerlo en el contexto, entre la gente que salió a votar el 3 de noviembre del año 2020 para presidente de los Estados Unidos, entre esa gente que salió ese día, Trump tuvo una mayoría abrumadora. De hecho, yo recuerdo ese mapa prácticamente rojo con en el mapa electoral y en los votos esa noche. Pero ¿qué pasó? Que los votos por correo, los votos a distancia, pues dieron la clave para que Biden se llevara 3 estados clave que no estaban en el marco de la proyección que se pensó al inicio. De hecho, históricamente, los 2 norteamericanos que más votos han obtenido en una elección presidencial son precisamente Joe Biden, tiene el récord, y le sigue Donald Trump.
Donald Trump es, fíjense qué paradójica es la política, qué paradójica es la vida. Donald Trump es el norteamericano, el presidente norteamericano que más votos ha obtenido al presentarse a una reelección. Y sin embargo la terminó perdiendo. Todavía existe el debate, existe la creencia entre muchos de los partidarios de Trump de que al presidente Trump le robaron esa elección, pero esa ya es una página pasada porque vamos ya todos mirando hacia lo que va a ocurrir en el año 2024. Yo personalmente pienso que allí no hubo fraude. Yo pienso que Biden ganó válidamente las elecciones de 2020. Lo que pasa es que creo que dentro de la estrategia de Trump subestimó el peso del voto por correo en un contexto de pandemia en el que mucha gente prefirió no movilizarse. Quizás si él no descuida ese flanco y estimula a muchos de sus partidarios a votar por correo, tal vez la historia fuera diferente. O si no hubiera existido el contexto de la pandemia, quizás Trump iba a ganar un segundo término sin muchos inconvenientes. Pero volviendo al caso de Biden, fíjense que Biden, desde que llegó al poder, inició con muchas expectativas. De hecho, yo puedo decir que hasta los primeros 100 días su gestión iba tomando un rumbo en el que todo lucía indicar que este hombre iba a ser una gestión histórica. Sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo peso. La influencia de la crisis inflacionaria, de la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, obviamente que marca un hito importante en el desplome de la popularidad de Biden. Otra cosa importante es el contexto sociológico que hay allí de división importante que tiene la sociedad norteamericana. Esa sociedad, señores, está a puertas de una guerra civil. Y puede parecer esto que estoy diciendo exagerado, pero si allí se configura un cuadro en el que a Donald Trump le impiden ser candidato, no descartemos que allí haya una situación de disturbios, de agitación social que derive en una guerra civil. Ojo, esto que estoy diciendo hoy puede ser motivo de burla en los comentarios. Y el que entienda que no, bueno, pues ahí están los comentarios para que lo debatamos. Incluso podemos hacer un video sobre este tema. Pero siguiendo en ese mismo camino, ya hemos hablado de que Biden ha tenido en la crisis económica y en la división de la sociedad norteamericana las dos principales causas de sus bajos niveles de popularidad. Pero hay otro elemento que entre los partidarios del propio Biden, que ya se empieza a hablar en el Partido Demócrata de la posibilidad de que Biden no se presente y de que si se presenta en ese marco que salgan otros competidores en unas primarias demócratas a disputarle la candidatura del partido en el año 2024. Se habla de Gavin Newsom, se habla de Beto O'Rourke, entre otros posibles candidatos, de Elizabeth Warren, que pudiera participar. Ya Bernie Sanders ha dicho claramente que él, si Biden decide correr por un nuevo periodo, él no se va a postular. Ahora, el otro elemento que también ha generado muchas dudas en el ámbito de la sociedad norteamericana con respecto a su presidente es el estado de salud mental del presidente Joe Biden. Porque a él se le ha visto en varias ocasiones tener una serie de actitudes que francamente llaman a la atención sobre cuál es el estado de su salud. Estamos hablando de un hombre que, como dijimos al principio de este comentario, tiene casi ya 80 años de edad y que con esa cantidad de años encima es muy común en el ser humano tener desgaste de sus capacidades cognitivas. Ya a partir de que un ser humano cumple los 75 años de edad, ya empieza a perder no solamente capacidades motrices, sino también capacidades cognitivas. En algunos casos empieza un deterioro que deriva en demencia senil. Claro, con la longevidad que está alcanzando el ser humano en las últimas décadas, este tipo de deterioros cada vez se da en una edad mucho más lejana.
porque ya con el avance de la ciencia, con muchas cosas que tenemos en el mundo, pues ya el ser humano tiene una capacidad de vida mucho más grande y obviamente la calidad de esa vida pues también se fortalece. Entonces, la gran pregunta que se hace mucha gente, ¿estará Biden loco? De hecho, el propio Donald Trump lo acusó de tener demencia senil cuando Biden hizo un ataque duro, ríspido contra él. En su siguiente aparición, Donald Trump dijo: ¿usted acaso está loco o tiene demencia senil? En un hombre como Trump, con una lengua viperina como la que él tiene, no dude usted que lo haya hecho con la intención de seguir inoculando ese veneno de la duda entre muchos de los partidarios de Trump y de Biden, perdón, y sobre todo en una parte de la población que se debate entre que vuelva Trump o mantener a Biden con todas sus debilidades. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, estos videos que hemos ido presentando a lo largo de este análisis, en los que Biden saluda al vacío, en los que Biden también, yo vi una reciente aparición de Biden en CNN, en la que estaba siendo entrevistado y el hombre se quedó en una postura como si estuviera en un podium, pero estaba en el aire y con la mirada perdida. Es decir, que aquí hay una serie de situaciones y una serie de elementos en el que Biden pone realmente a uno a dudar sobre la fortaleza de su salud mental, de su salud cognitiva, de su aptitud para ser presidente de los Estados Unidos, no ya para culminar este periodo, sino para un segundo periodo. Yo particularmente no creo que en el ámbito político él tenga la más mínima posibilidad de repetir como presidente de los Estados Unidos. Tendría que pasar un tsunami para que Biden pueda reelegirse. No sé si ya logrará la repostulación. Incluso hasta eso lo tengo en duda. Pero que ya luego haremos un análisis sobre ese tema. Ahora, en este mismo ámbito en el que estamos poniendo sobre el candelero la salud de Joe Biden, la salud mental de Joe Biden, la otra parece que en términos generales responde a los parámetros adecuados para un hombre de su edad. Pero en el ámbito cognitivo, estas lagunas que hemos ido viendo de manera pública, pues dan que pensar, sobre todo porque este hombre tiene en sus manos, con una situación como esta, incluso la propia estabilidad de nuestra especie humana, porque imagínense ustedes con un hombre que no esté en sus totales cabales en el marco de una situación de tensión, de escalamiento global, de una guerra en Ucrania, en la que Estados Unidos tiene una participación importante en su conflicto con Rusia. De hecho, los cuestionamientos a su salud mental comenzaron precisamente cuando él, al inicio de su gestión, llamó asesino a Putin. Entonces, una consideración que para un presidente de los Estados Unidos es inadecuada, sobre todo en este contexto que estamos ahora, de una tensa paz global. La pregunta que nos hacemos: ¿está loco Biden? Yo no soy psiquiatra, yo no tengo conocimiento de eso, no hay datos en la mano que lleven a uno a decir que eso sea así, pero es evidente que sus constantes episodios de laguna mental pues llaman a uno a la reflexión y sobre todo mueven a la duda a muchos norteamericanos que creen que en manos de Biden el gobierno de los Estados Unidos no solamente está en manos de un hombre que no ha sabido lidiar con la crisis, sino cuyas aptitudes mentales no están listas y preparadas para gobernar los Estados Unidos. Hasta aquí este video del día de hoy, no sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido. Hasta la próxima.